señores, fiel es nuestro Rey y a Él exaltamos. Amén. Hechos capítulo 14, versículo 21. Lo tenemos. Dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Tomen sus lugares en esta noche y le hemos titulado el mensaje de esta noche: la perseverancia, hermanos. Y vamos a hablar algo referente a la perseverancia. Vamos a hablar algo referente a lo que uno tiene que aprender y que en estos últimos tiempos tenemos que perseverar. Perseverancia está relacionado a la firmeza. Nosotros tenemos que ser cristianos firmes, plantados, dice la palabra de Dios, plantados y estar plantados y cimentados en los principios de Dios. Una persona perseverante es una persona que no anda fluctuando en dos pensamientos, sino que anda firme, constante en toda su manera de vivir y en toda su manera de ser y de obrar. Dice, busqué una interpretación y dice: es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Y sabe, yo quiero recordarle a un personaje. Llegó a ser el 16º presidente de los Estados Unidos, llamado el señor Abraham Lincoln. Era un político y abogado. Llegó a ser justamente presidente de los Estados Unidos en los años de 1861, hasta el día en que lo mataron, aún siendo presidente, el 15 de abril de 1865, que es donde hubo un atentado y lo mataron. Pero ¿sabe a mí qué es lo que me sorprendió? La perseverancia de este hombre. Yo no sé si él conocía a Dios, pero era un hombre que perseveraba. Cuando él tenía 21 años, falló en los negocios, decidió poner su negocio, pero fracasó. Cuando tuvo 22 años, falló en una carrera legislativa al cual él estaba queriendo llevar y cumplir. A los 24 años falló de nuevo en poner otro negocio. A los 26 años muere su novia. Un golpe terrible emocional para él, pero él seguía perseverando. A los 27 años sufre un ataque de nervios. Los nervios pues le fallaron y comenzó a estar enfermo. A los 34 años perdió la contienda en contra del Congreso. Estaba librando una contienda. A los 45 años perdió las elecciones. Postuló para el Senado, pero no ingresó. A los 47 años intentó ser vicepresidente y falló. A los 49 años perdió otra vez las elecciones, volvió a postularse al Senado y fracasó y falló y no entró al Senado de los Estados Unidos. Pero a los 52 años de vida se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. ¿Sabe qué me lleva a entender eso? La perseverancia que tenía este hombre, que a pesar de que proceso tras proceso, negocio, situaciones adversas, difíciles, postuló para una y otra cosa y aún seguía fallando. Pero ¿qué es lo que le llevó a ser presidente de los Estados Unidos? La perseverancia que él tuvo. Yo no sé si fue cristiano, pero a mí me deja un ejemplo. Si este hombre, conociendo o no conociendo a Dios, fue capaz de perseverar y fue capaz de llegar a cumplir su cometido, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, que hemos creído en el Rey de Reyes y que hemos creído en el Dios Todopoderoso? Si nosotros nos atrevemos a perseverar, las cosas van a acontecer y las cosas se van a cumplir en el nombre del Señor de señores y Rey de Reyes. Y a su nombre, y a su nombre. Y otro mal acusado persevera. Y este es el personaje, 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Un ejemplo de perseverancia. Y sabe, hemos leído el libro de Hechos 14, 21 y 22. Y dice que después, si usted lee los versículos anteriores, si usted lee el contexto, desde el 14:8, va a ver que Pablo es apedreado en Listra. Lo apedrearon y fue la situación
más terrible para Pablo, porque dice que lo apedrearon y lo dejaron como medio muerto. La gente pensaba que ya había fallecido, pero no obstante dice que unos discípulos lo rodearon y Pablo se levantó y siguió perseverando, predicando. Pablo, a pesar de que lo estaban a punto de matar, él siguió perseverante. Y este es el mensaje para el día de hoy, mis queridos hermanos. Tú y yo, hermano, hermana, iglesia, tenemos que ser perseverantes en Cristo Jesús. Tú y yo no podemos vivir una vida rutinaria. No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que perseverar en el Señor. No podemos desanimarnos ante las situaciones, ante las adversidades, ante la problemática que se pueda levantar en contra de nosotros. Nosotros tenemos que seguir perseverando en el Señor de señores y Rey de reyes, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos le pueden dar un grito de victoria al Rey de reyes? Vamos, ¿cuántos le dan un grito de victoria al Rey de reyes? ¿Cuántos pueden decir yo voy a perseverar? Vamos, levante su voz. ¿Cuántos pueden decir yo voy a perseverar? Vamos, levante una vez más su voz y dígale yo voy a perseverar. En el nombre de Jesús yo perseveraré. Aleluya. Y este Pablo lo apedrearon hasta dejarlo medio muerto. Y él se levantó, se sacudió el polvo. Dile a tu hermano al costado, dile sacúdete el polvo, dile. Ese polvo de pereza, de adormecimiento espiritual, se sacudió y siguió predicando en el nombre del Señor de señores. Qué perseverancia tenía este hombre. Ya vimos a Abraham Lincoln, ahora estamos viendo al apóstol Pablo. Y mis queridos hermanos, esto es lo que debemos de conocer. Ser un discípulo requiere de compromiso y perseverancia. Dile a tu hermano al costado, dile, ser discípulo de Cristo requiere de compromiso y perseverancia. Vamos, díselo, díselo. Compromiso. Yo voy a la casa del Señor porque una cosa he demandado, y esta buscaré, que yo esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Es el compromiso que no lo hice con el hombre, no lo hice con el pastor, no lo hice con el líder, no lo hice con mi padre espiritual. Yo lo hice con el Rey de reyes y Señor de señores. Y a Él le voy a cumplir la promesa, y a Él voy a cumplir lo que he prometido, a Él le voy a cumplir, porque fue con Él con quien yo me comprometí. Dile a tu hermano al costado, estoy comprometido con el Señor. Compromiso y perseverancia, firmeza. Eso es lo que Dios quiere. Mira a tu hermano al costado, dile, no te veo con cara de comprometido, dile. Y a su nombre. Eso sí es espontáneo, hermano. Dile una vez más, no te veo con cara de comprometido, dile. En este nuevo año comprométete, dile. Entonces, mis queridos hermanos, ser un discípulo requiere de compromiso y perseverancia. El secreto entonces para perseverar firme, vamos a decir dos puntos importantes. El secreto para permanecer firmes en el Señor, número uno, es confiar. Para ser perseverantes tenemos que confiar. ¿Qué es lo que le llevaba al apóstol Pablo? De que estaba a punto de morir, pero agarra y se sacude el polvo y se va a seguir predicando de Cristo. ¿Qué es lo que le motivó? Algunos diremos es el Espíritu Santo, otros diremos es la convicción que estaba en él, otros dirán es que Pablo estaba medio loco, por eso no le importaba morir. Otros podrían decir una y otra cosa, pero lo que a Pablo le llevaba a seguir siendo perseverante era la confianza que tenía en el Rey de reyes y Señor de señores. Era la confianza que había tenido sobre Cristo, a pesar de que no lo vio. Pero tuvo un encuentro, dice, camino a Damasco. Estaba yendo camino a Damasco y Cristo se le presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento la vida de Saulo, ahora el
cambió. Era la confianza que tenía en aquel Cristo. Aquel encuentro que había tenido con Cristo le marcó y le llevó a ser diferente. La confianza que tenía en el Dios vivo. Dile a tu hermano al costado: ¿en quién estás confiando, hermano? En las situaciones de la iglesia, en la situación de la economía, en la bolsa de valores, en el tipo de cambio. ¿En quién está tu confianza? En tu sueldo, en tu negocio, en tu trabajo, en tu esposo, en tu esposa, en tu suegro. ¿En quién está tu confianza? Y número uno, entonces, el secreto para perseverar y ser firmes en el Señor es que tenemos que confiar. Pablo se sacudió y se fue a predicar una vez más. Pero este hombre está loco, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Está a punto de morir y se vuelve a ir a la misma ciudad donde lo amenazaron y donde casi lo matan. ¿Qué es lo que muchos de aquí diríamos? No, pero ¿para qué vas a ir para allá si allá te han querido matar? Mejor anda, predica el evangelio a otro lugar. Pablo, y dice no solo Pablo, sino que Saulo también, Bernabé también, agarraron y se volvieron a ir y volvieron a recorrer las mismas ciudades. Lo ha leído. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. ¿Dónde lo apedrearon? En Listra. ¿Dónde lo amenazaron? En Iconio y en Antioquía. Y a esos lugares volvieron a ir. Pero no fueron por los que lo amenazaron, no fueron por los que estaban a punto de matarlos, sino fueron por los creyentes. Porque ellos confiaban en el Señor de señores. Ellos tenían una confianza absoluta y plena en el Rey de reyes. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer como iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, mis queridos hermanos. La iglesia actual, la iglesia neotestamentaria tiene que aprender a vivir y a creer al Rey de reyes y Señor de señores. Y a confiar y a poner su confianza plena en el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. La dedicación y perseverancia que Pablo tenía ante las dificultades era porque él confiaba o tenía plena confianza en Cristo Jesús. Pablo tenía plena confianza en Cristo Jesús. Y aquí podríamos decir, ¿cuántos tienen plena confianza en Cristo Jesús? Amén, todos vamos a levantar las manos. Pero esto no se mide por palabras ni por cuántos levantamos las manos. Esto se mide en nuestras acciones. Esto se mide en las decisiones que tomamos día a día. Esto se mide en la disposición que tenemos para con el Rey de Reyes. Esto se mide en el compromiso cada día que lo demostramos en el Señor. Esto no se mide en palabras. Esto se mide con hechos. Dile a tu hermano al costado, dile, son a través de los hechos, dile. Son a través de los frutos que se conocen a los siervos y siervas de Dios. Por tus frutos te vamos a conocer, dile. Vamos, dile. Algunos están hojas secas ya. Ni frutos hay. Dile a tu hermano al costado, por tus frutos te vamos a conocer, dile. No por lo mucho que hablemos. Pastor Johnny puede hablar mucho, Pastor Juan puede hablar y todos los predicadores pueden hablar mucho. Pero Pablo no solamente era conocido por lo que hablaba, sino por lo que era capaz de sacrificar en Cristo Jesús. Si estoy dispuesto y si por causa de Cristo me van a criticar, que me sigan criticando. Si por causa de Cristo van a comenzar a decir una y otra cosa, que sigan diciendo. Que si por causa de Cristo tu suegra no te quiere, pues que no te quiera tu suegra, pero tú seas agradable delante del Señor de señores y Rey de reyes. Y a su nombre, y a su nombre, ámala a tu suegra también. Mis queridos hermanos, Pablo tomó esa determinación y fue perseverante porque él tenía confianza en Cristo. Confiaba en Cristo. ¿Sabes? Y no solo él fue el único.
todos los apóstoles que anduvieron con Jesús. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos, todos los discípulos de la primera iglesia, o la primera iglesia que se levantó después de que Cristo se fue y los apóstoles comenzaron a predicar, dice que todos los discípulos que se reunían eran perseverantes en la doctrina de Cristo. No es que andaban perseverando en cualquier cosa. No es que andaban perseverando en ninguna situación o en sentimientos nada más o en emociones. No, ellos perseveraban en los principios de Dios. Y Dios nos ha llamado a ser perseverantes también. Y Dios nos ha llamado a ser perseverantes, iglesia. A perseverar, a cambiar nuestra manera de vivir, a seguir hacia adelante. Dile a tu hermano al costado, tienes que crecer, dile. Tienes que crecer, dile. Ahora pregúntale, dile, ¿estás creciendo? De estatura física no, pero ¿estás creciendo en el Señor? ¿O ya termina el 2017 y no has subido pero ni un centímetro espiritual? Ya se termina, mañana será el último día del año 2017 y seguimos iguales y seguiremos iguales. Todas despeinadas, seguiremos iguales, todos despeinados. Tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que peinarnos ahora. Mis queridos hermanos, todos estamos llamados a crecer. Aunque sea un poquito, pero crece. No te quedes igual. Y eso se logra a través de la perseverancia. No a través de la inconstancia, sino a través de la perseverancia. Y tú y yo tenemos que ser perseverantes. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces el secreto para permanecer o quedarnos firme, número 1 es confiar. Aquí anoté algo, dice, confía en Dios para que le dé paciencia. Escuche bien, confíe en Dios para que le dé paciencia, para que así podamos soportar las pruebas a las cuales nos toca vivir. Confiemos en Dios de que Él nos dé paciencia. ¿Para qué? Para poder soportar las pruebas que nos tocan vivir. Todos estamos llamados, mis queridos hermanos, a afrontar y a vivir situaciones. Pablo nunca usted lo va a escuchar quejándose: ¿y por qué me apedrean? ¿Y por qué no me quieren? Si yo vengo a hablar de Cristo. A él no le importaba, porque él sabía en quién había confiado. Así que, mi querido hermano, cuando se levante una y otra voz, cuando se levante una y otra persona guiada por los demonios para querer destruir y detener tu vida, para querer destruir y desanimarte de los caminos de Dios, tú tienes que ser perseverante en Cristo Jesús y tienes que confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Cristo que murió por ti. Amén. Porque Cristo fue quien entregó su vida por nosotros y en Él tenemos que confiar. Él es el único que salva. No lo salva ni el pastor Juan, ni el pastor Johnny, ni ningún pastor de la iglesia, ni de la misión, ni de ningún lado, ni de ninguna otra misión. Solo Cristo es el único que salva y en Él tenemos que perseverar día a día. Amén, iglesia. El punto número 2 es obedecer. Dice la Biblia que Pablo y Bernabé fueron a Listra, a Iconio y Antioquía una vez más por obediencia. Ellos fueron obedientes. ¿Por qué fueron obedientes? Porque a pesar de que estaban en peligro de muerte, ellos sabían que tenían que ir. No por ellos mismos, sino por aquellos nuevos creyentes. Dice la Biblia afirmando, vea el verso 22, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué fueron a hacer ellos a pesar de que estaban en peligro de muerte? Ellos fueron a confirmar a los nuevos creyentes,
a los discípulos que se quedaron ahí, a los que a través de su predicación, de la predicación del Evangelio, se arrepintieron al Señor. Ellos fueron a confirmarlos y a afirmarlos y a decirles: cada día anímense, cada día perseveren, cada día continúen. Si usted lee el verso 23, incluso dice que constituyeron ancianos, pusieron líderes dentro de esos lugares o de esos pueblos para que sigan ministrándoles la palabra del Señor. No fueron a perder tiempo. Ellos seguían perseverando en la fe. Y aunque hubieran podido ir a otros lugares, porque después lo hicieron, pero tenían un deber y fueron obedientes a la guía del Espíritu Santo de Dios, a la guía. Pablo y Bernabé regresaron a las ciudades que recién habían sido amenazados y atacados, y lo hicieron en obediencia. ¿Para qué? Porque ellos tenían la responsabilidad de animar a los nuevos creyentes. A pesar del peligro de muerte, ellos fueron perseverantes. 14:22. A pesar de el peligro, ellos eran conscientes del peligro, pero a pesar de ello, ellos tenían la responsabilidad de animar a los creyentes. Y tú y yo, iglesia, también tenemos la responsabilidad de sacrificarnos por otros. Dile a tu hermano al costado, dile: sacrifícate, dile. Sacrifícate, dile. A veces estamos esperando que todos se sacrifiquen por nosotros, y nosotros no queremos sacrificarnos por nadie. Pero esto no es el mandato del Señor. Todos estamos llamados a sacrificarnos. Amén, iglesia. Amén. Amén. Tenemos que sacrificarnos para apoyar a los creyentes y animarlos a que perseveren en la fe. Pastor, pero no tengo tiempo. Nada de tiempo tengo, pastor. Tengo a la justa el tiempo para mirar mi novela favorita. Es el único tiempo que me queda. Deja la novela, deja la película, deja lo que tengas que dejar, pero sacrifícate por otros. Sé obediente. Y a su nombre, sé obediente. Dile a tu hermano al costado: seamos obedientes. Y gloria a Dios por la obediencia de venir al culto. Porque hay algunos tal vez que han pensado que no están aquí y han dicho seguro: hoy día culto, vuelta mañana vigilia, ¿qué tanto? Entonces mejor mañana voy a la vigilia y ahí recupero el culto. No, hermano. Compromiso, obediencia. Y gloria a Dios por todos los obedientes que están aquí. Amén. Amén, queridos hermanos. Obediencia. Pablo y Bernabé fueron obedientes al Señor. Perseveraron. Pero nos van a matar. Ellos fueron perseverantes. Ellos fueron perseverantes. Tenemos que morir. Si nos apedrean otra vez, que nos apedreen. Pero si nos toca, nos iremos, pues no. Y si no nos toca, vamos a seguir, hermano. Porque si está en la voluntad de Dios que nos vayamos, nos iremos. Pero y si no, vamos a permanecer, hermano. Nos vamos a salvar. Nos vamos a librar. Así que no nos preocupemos por ello. Tenemos que sí ser perseverantes en el Señor y ser obedientes a la voz del Señor de señores y Rey de reyes. Amén, iglesia. El libro de Mateo capítulo 4 versículo 13 dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este es el que va a ser salvo. No el que está un día nada más, no el que está 5 años, no el que está 10 años, sino el que persevera hasta el fin. Pastor, pero yo ya llevo 11 años, yo también llevo 11 años, ya vamos para los 12. Pero no se basa en solo 12 años de perseverancia, sino que Dios quiere que perseveremos hasta el final. Si tienen que ser 20 más, seguiremos perseverando 20 más. Si tienen que ser 50 años más, tendremos que seguir perseverando. Y tal vez pasan los años y ya estamos viejitos y nos morimos, pero tendremos que seguir perseverando hasta el final, porque ese es el mandamiento del Señor. Los apóstoles esperaron en Cristo incluso que Él venga, pero ellos se murieron, y siendo Juan el último de los apóstoles, murió anciano, ya dice,
pero siguió perseverando en el Señor, a tal grado que lo sacaban ahí para que él dé algunas palabras y algún mensaje. Y el mensaje que él siempre daba en sus últimos años de vida, días de vida, era el amor de Cristo. A ser perseverantes. Dile otro al costado, persevera, dile hermanito. Obedece. Obedezca. Aun cuando la obediencia sea poco atractivo. Aun cuando tal vez no me es tan hermoso ser obediente. Pero ¿por qué tengo que obedecer tanto? ¿Por qué tengo que obedecer y abstenerme de una y otra cosa? Mira la gente de afuera. Nada les pasa. Están felices, gordos, robustos. Y nosotros, de prueba en prueba, de sacrificio en sacrificio. Pero sé obediente, porque la recompensa que Dios tiene para ti es muy diferente a la recompensa que tiene para los otros. Tú sigue perseverando en lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú sigue perseverando en lo que Dios te ha mandado a hacer, que la recompensa vendrá. Y a su nombre, y a su nombre. Obedezca aun cuando la obediencia sea poco atractiva o incluso peligrosa. Para Pablo y Bernabé era peligroso irse otra vez a donde lo iban a matar. De esta tal vez dijeron, si llega Pablo otra vez no te escapas. Ahí sí no te dejamos, pero te aseguramos de frente nada más. Mis queridos hermanos, era una opción, pero ellos fueron obedientes al Señor, aún incluso en situaciones peligrosas. Y esto es lo que debemos de conocer, mis queridos hermanos. Mucha gente se acobarda, se atemoriza porque ve el peligro, como el profeta Elías. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 19, dice, y viendo el peligro, él huye. Porque Jezabel le dice, ¿sabes qué? Te voy a cortar la cabeza también, igual como has cortado a los profetas de Baal. Y él viendo el peligro, que estaban amenazándole y que iba a morir, huyó. Pero Dios no nos ha llamado nosotros a huir. Si el peligro tiene que venir, mis queridos hermanos, dice la Biblia que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer mal alguno, pues que la vara de Cristo nos protege y nos cuida. Y si nos toca, pero tenemos que seguir perseverando y al final poder decir, Señor, no tal vez fui perfecto, tuve muchos defectos, tuve muchos errores, pero si algo pude hacer en tu gracia y en tu voluntad, perseveré hasta el final, Señor. No fui el mejor pastor, no fui el mejor profeta, no fui el mejor evangelista, no fui el mejor miembro de la iglesia, pero algo sí fui, Señor, perseverante en tu voluntad, perseverante en tu palabra, perseverante en tu casa, perseverante en tu iglesia. Tal vez no seremos los mejores. Hay otros mejores que tú, hay otros mejores que yo, pero que algo sí marque la diferencia y sea la perseverancia. ¿Qué es lo que le llevó a ser el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln? Su perseverancia. Después de varias décadas, él pudo llegar a ser presidente de la República de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le llevó a ser perseverante a Pablo? Su confianza y su obediencia y su compromiso para con Dios, y lo llevó incluso a morir en el mismo Roma, en Roma mismo, capital del imperio, del gobierno terrenal de esos tiempos, pero fue a morir y hasta el último día de su vida fue perseverante en el Señor. Hasta el último día de su vida fue perseverante en el Señor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Se preocupe, ya vamos a terminar. Apocalipsis 14, 12. Lo tenemos. Apocalipsis 14, 12.
Lo tenemos, hermano Miguel. Apocalipsis 14:12. ¿Lo tenemos todos? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que son perseverantes en el Señor y guardan sus mandamientos, e incluso mueren, porque ellos descansarán del trabajo y de sus obras que con ellos siguen. Bienaventurados. Verso 12. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. No es solo el que guarda, es el que persevera. Es el que persevera en los mandamientos del Señor. Es el que persevera en la fe de Cristo. Que tu fe en Cristo no mengue. Que tu fe en Cristo no mengue, sino que siga creciendo. Que la fe, la confianza que tienes en el Señor siga creciendo, mi hermano, porque se dice que hay una recompensa. Seremos bienaventurados en Cristo Jesús. Yo quiero contarle justamente algo referente, sigue hermano, por favor, algo referente a una planta, y es el bambú japonés. Yo no sé si alguien lo escuchó, pero mientras hoy día veía su característica me sorprendió. El bambú japonés dice que cuando es sembrado, ponen la semilla a la tierra, ese bambú no sale de la tierra por mucho tiempo. Cuando es sembrado no crece rápido, no sale a la superficie durante los primeros 7 años. Se siembra hoy y de aquí a 7 años ese bambú sigue en la tierra y no hay ningún indicio de que una planta esté creciendo. No hay indicio por 7 años, dice, de que ninguna plantita, siquiera ni una hoja, ni un tallo, ni una pequeña ramita esté saliendo. Para muchos sembradores inexpertos que no conocen esta característica dirían: nunca nació esa planta. Pero dice, después de los 7 años llega a crecer hasta 30 metros de alto en 6 semanas. Después de 7 años de proceso, de perseverar, después de 7 años, en 6 semanas llega a crecer hasta 30 metros de altura el bambú. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el bambú se dedica a desarrollar y fortalecer sus raíces para luego crecer. El bambú persevera aún en tierra. El bambú pasa mucho tiempo enraizándose. Pasa mucho tiempo de perseverancia. Pasa mucho tiempo perseverando en la oración y en la palabra y en el compromiso que tiene para con Cristo Jesús. Aunque no haya resultados, aunque no haya algo que esté diciendo es el camino, aunque no haya ninguna situación en la que pueda decir ya es el momento, ahora es el tiempo. 7 años en tierra para que en 6 semanas pueda tener la altura más grande de 30 metros. 7 años le duraron. Y algunos podrán decir, dice ahí, mientras buscaba este comentario, esta anécdota, decía
Algunos podrán decir que creció en 6 semanas. No. El bambú crece en 7 años y 6 semanas. No es que solo son 6 semanas. Y hay gente que a causa de la perseverancia ve sus promesas cumplidas. Y hemos visto muchas veces ellos y decimos: ¿y cómo es que ese hombre ha podido alcanzar, ha podido encontrar, tal vez en tan poco tiempo? Oh, tú no sabes cuánto ha perseverado ese hombre o esa mujer. Tú no sabes cuántos años de perseverancia le llevó. A muchos podrían decir: Abraham Lincoln, ¿cómo es que pudo llegar a ser presidente de los Estados Unidos? Su perseverancia de muchos años, los errores que tuvo que cometer, los fracasos que tuvo que vivir, pero a pesar de ello, él fue perseverante. El bambú japonés de la misma manera, 7 años, 7 años, perseverando ahí, para que pueda crecer y desarrollarse en poco tiempo. Tal vez hay promesas que tú no has visto cumplidas, iglesia. Tal vez Dios te prometió y te dijo algo que tal vez no lo has visto cumplido. Pero este es el mensaje que Dios nos dio hoy. Persevera, porque aunque así como el bambú estés ahí en tierra todavía y no veas tu promesa nacer, el Señor lo va a hacer en el tiempo y en el momento que Él cree conveniente. Nuestro trabajo no es claudicar ni estar reclamando a Dios. Nuestro trabajo es perseverar. Cristo dijo: el que persevera hasta el final, este será salvo. Este es el que va a ser salvo hasta el final. No un momento, no un tiempo nada más, no cuando todo me va bien, sino que tenemos que perseverar en todo momento y en todo tiempo, mi querido hermano. Así como el bambú, hay que perseverar. Ponte de pie en esta noche. Así como el bambú, hay que perseverar. Persevera, iglesia. Persevera, iglesia. Esa es la palabra de Dios para hoy. Persevera, iglesia. Porque aunque lleven muchos tiempos esperando, tu perseverancia te llevará a ver la gloria del Señor. Tu perseverancia te llevará a ver cumplidas las promesas. Tu perseverancia te llevará a obtener la promesa en el Señor.